Es momento de poner las barbas en remojo. No, muchísima importancia en el ánimo de la fuerza, en el respaldo jurídico, en el respaldo político que de alguna manera el pueblo le dio. ¿Por qué? Es muy claro que la gente ratificó los artículos y por lo tanto las normas jurídicas que respaldaban el accionar policial fueron ratificadas varias veces ya en las instancias en donde se convocó al cuerpo electoral con motivo de la elección, tanto en octubre como en el balotaje, y ahora en esta instancia con temas específicos. Claro está que tanto en los 13 eventos electorales hubieron ingredientes ajenos a la seguridad que también pudo o tienen incidencia, ¿no? Había una candidatura, había un partido, había una serie de temas más que no necesariamente eran tan directos. En esta oportunidad fueron más directos porque la campaña se centró en el tema de la seguridad y por lo tanto el debate por el cual se dio con más virulencia y quizás con más argumentación arriba de la mesa fue las normas que la policía tenía y que eran duramente cuestionadas por parte del PIT-CNT y del Frente Amplio. Uh-huh. Ministro, buen día. Gonzalo Olivera lo saluda por acá. ¿Cómo anda? Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Un placer. ¿Cómo es ahora el panorama para lo que es la propia actuación policial, tomando en cuenta este respaldo a través de la consulta popular? Pero de todas formas, mucho se ha hablado de un mensaje que se da a través de la paridad que hubo, de ese margen tan estrecho entre una opción y otra. Esto quiere decir que el ambiente tiene que ser de mucho más diálogo de lo que había, deben asentarse mucho más el hecho de la presencia entre la conjunción de distintos intereses. Ya tuvo comunicación, por ejemplo, de parte del sindicato policial después de lo que fueron los resultados. El sindicato policial también, si bien obviamente no tomó una posición concreta política, pero sí cuestionó duramente las denuncias que el Frente Amplio había presentado días antes del referéndum, tomando en cuenta además que tuvo la respuesta por parte del Ministerio acerca de estas denuncias, y la propia Fiscalía en el día de ayer elabora un informe donde incluso la mayoría están caratuladas como otros tipos de episodios, ya sea hurtos o rapiñas, que no tenían que ver con abusos policiales. Exactamente, son varios temas, déjame contestarlos un poco de a uno. Uh-huh. Primero, no fue una elección de medio término, fueron los 135 artículos. Se quiso en algún momento, por falta de argumentos, en la discusión profunda del alcance de estos artículos, meter otros temas que nada tenían que ver con la LUC. Eso es muy claro. Uh-huh. Cuando se hablaba del tema de jubilaciones, se hablaba de otros temas, nada tenían que ver con lo que se estaba convocando a la gente. Tú me preguntas, este ajustado resultado debería de significar un cambio, una atención a ese 46%, ese 48% que se sacó. Miren, yo no vi en el pasado reciente, cuando Jorge Larrañaga, casi en solitario, levantó 4 temas de seguridad para ser plebiscitados e introducidos en la Constitución de la República, que sacó el 46,7%, o sea, bastante cercano, a decir después de la elección que perdió, que no tuvo la ratificación del pueblo, decir que había que atender de igual manera sus observaciones. Estamos hablando de la reforma a Vivir Sin Miedo, ¿no? Exacto. Uh-huh. Ustedes escucharon a Jorge salir en conferencia de prensa, decir, bueno, perdimos, pero hay que atender al 46,7% de la gente que opinó. No. Democráticamente aceptó uh-huh. el resultado e insistió por otras vías en algunos temas que no estaban contemplados en la reforma de Vivir Sin Miedo, sino que buscaban otro tipo de temas que tenían que ver con la seguridad cuando fue ministro. Y uh-huh. los artículos de la ley así lo reflejan.
Él sostenía, y yo estoy de acuerdo con él, en ese tema, no en todos los temas que él había puesto en la reforma de Vivir Sin Miedo, la necesidad del allanamiento nocturno, que es un tema pendiente en el Uruguay que lo tenemos que discutir. Pero a lo que voy, aceptó el fallo, no vino a decir, ahora hay que atender el 46,7%, que son casi muy cercanos a los resultados que se obtuvo el voto del sí. Aceptó el fallo democrático, la gente opinó, y el 50% dijo que se ratificaban los artículos, y por lo tanto hay que atender el 50% que también dijo no queremos que se derogue, queremos que estos artículos continúen. El diálogo es otro tema. El diálogo siempre se mantuvo, incluso durante la elección y en los momentos más ríspidos y de mayor enfrentamiento. Nosotros tuvimos contactos telefónicos con autoridades del PIT-CNT y con autoridades del Frente Amplio para calmar los ánimos. Ahora, el sindicato policial que tú hablas, que intervino cuando se sintió atacado. ¿Por qué? Y bueno, porque un sindicato tiene que defender no solamente el tema de los ingresos, sino también la dignidad y las acusaciones que realmente son injustas a la policía. Cuando se generaliza de que la luz que estaba llevando a que la policía cometiera abusos policiales, o sea, se entiende abusos físicos, como que la policía estaba siendo mucho más agresiva, tratando de instalar el concepto de que había un estado policial, ¿no? Así fue dicho en su momento, y acusando a policías de abusos policiales, y estos fueron demostrados primero por el Ministerio Interior y después por la propia Fiscalía de que no era así, que la mayor cantidad de acusaciones, de denuncias, ni siquiera había una denuncia de abuso policial. En los 50 casos que el Frente Amplio plantea arriba de la mesa, solo 14 hay denuncias de abusos policiales, pero no hay la confirmación ni la formalización de policías. Quiere decir que de los 14 casos, 14 de los 50 que presentó, realmente no están a estudio en la Fiscalía y todavía no ha habido un pronunciamiento por parte de la Fiscalía en cuanto a que efectivamente fue un caso de abuso policial. Entonces, generar la sensación de que la policía estaba abusando por el respaldo jurídico que se estaba dando en la LUC de su fuerza, realmente es falso. Falso porque además en el 2019 hubieron 152 denuncias de abuso policial en el gobierno del Frente Amplio, con Bonomi a la cabeza y el presidente Vázquez a la cabeza, hubieron 152, y en el año 2021 hubieron 134 denuncias. Quiere decir que lejos de aumentar, bajaron. Entonces, ¿cómo no va a salir el sindicato policial a defender a la policía cuando tenemos una acusación, además de falsa, injusta? Es lógico que salga a decir, como cuando en momentos de veda se quiso enchastrar la cancha diciendo de que había habido abuso policial en los controles del ingreso a un partido de fútbol, buscando propaganda del sí, ratificando o tratando de sacar propaganda del sí. Ustedes se dan cuenta que eso es demencial, solo pensarlo. Heber, usted teníamos orden de no tocar en ningún evento deportivo. Yo había dado la orden de no tocar las propagandas que podían llevar la gente a un estadio. Esa es una norma de la FIFA y de la AUF, que nosotros no entendemos, nosotros que no tenemos que cumplir. Nuestra obligación es dar seguridad en los estadios y en los eventos deportivos y en los espectáculos deportivos, no sacar indumentaria que pueda ser alusiva a otras cosas. Lo que sí hacemos es sacar camisetas que no pertenecen de otros clubes, a los cuadros que están jugando. Correcto. Que eso es
porque no queremos que se provoque a las hinchadas para luego tener un enfrentamiento gratuito. O sea, los cuadros que juegan y la gente que entra puede entrar con distintivos y sobre todo con camisetas del cuadro que está jugando. Tuvimos que sacar una persona, o sea, le dijimos que no podía entrar, que venía con la camiseta de Peñarol, y se tuvo que ir, cambiar y volver, y entonces entró. Heber, el Frente Amplio se ha mostrado en las últimas horas muy molesto, incluso pidiéndole una cierta retractación o pedido de disculpas a el director de Convivencia, Santiago González, a propósito de comentarios que hizo González, dando a entender de que el Frente Amplio de alguna manera estaba contra la policía. ¿Usted cuál es su postura con respecto a esta visión? Sí, yo creo que cuando se dan estas discusiones en tiempos de veda, en donde existe ofensa de los dos lados, los dos estamos ofendidos, los dos se tendrán que pedir disculpas. Me explico. Santiago González defendiendo a la policía frente a un ataque donde se le acusaba de que había cometido un atropello en el estadio que se sumaba a las 50 denuncias del Frente Amplio contra la policía y que se sumaba también a las 97 denuncias que la Institución de Derechos Humanos hacía contra la policía y que se sumaba también a las 97 denuncias que la Asociación de Defensores de Oficio había hecho. Toda esta situación donde se quería instalar en la discusión de que había un abuso policial permanente, bueno, Santiago González contestó como se tiene que contestar. Acá se está atacando a la policía. Y quienes lo atacan son los que denuncian. ¿Y quién denunció? La Asociación de Defensores de Oficio, denunció la Institución de Derechos Humanos, todas ellas falsas, todas ellas no eran abusos policiales, y estaban cuestionando también en la Fiscalía, y el Frente Amplio que nos emplazó y nos dio un mes, y nosotros en una semana le pudimos contestar. Yo creo que es lógico cuando se crispan y se generan este tipo de polarización blanco y negro, no se ven los grises. Entonces la discusión la lleva a ese terreno el Frente Amplio. Y tiene la reacción que tuvo por parte de Santiago, que era, esta fuerza está atacando a la policía. Heber, pasó el 27 que se reafirmó la vigencia de la ley de urgente consideración y de aquellos artículos que en particular tienen que ver con la política de seguridad y accionar de la policía. Usted en las últimas horas expresó de alguna manera de que, bueno, a partir de ahora como que no hay excusas, e instó a los fiscales al cumplimiento cabal de la normativa. ¿No se estaba cumpliendo por parte de fiscales con la ley? Son algunos casos, no son la mayoría, pocos casos, en donde la disposición que establecía, por ejemplo, yo puse el ejemplo de las 4 horas, que la policía puede interrogar a quien en definitiva siente o tiene pruebas o sea, elementos como para determinar de que la persona es el autor de un delito y que estando detenido en la comisaría antes del nuevo Código del Proceso Penal, creo que eran 24 horas las que tenía la policía antes de comunicar a la Fiscalía, y después del código, de la reforma del Código, se pasó a 2 horas y la LUC pasa de 2 horas a 4 horas. Había algunos fiscales, pocos, pero había, que sostenían que eso no estaba vigente porque era un artículo cuestionado y por lo tanto no permitían en algunos casos, en algunos departamentos, que la policía utilizara esas 4 horas de interrogatorio, que sobre todo es un elemento muy importante para preservar pruebas. Porque el hecho de que 4 horas un detenido esté incomunicado puede llevar a otras acciones, sobre todo a que no avise a sus personas, que sus compañeros de actos delictivos, no avise a ellos que destruyan prueba en su casa o en el lugar donde se está.
Entonces para nosotros, para el accionar policía, era muy importante tener esas 2 horas más, porque ayudaba a preservar pruebas que después iba a incriminar con pruebas a quien estaba detenido. Algunos fiscales no la aplicaban porque discrepaban con la filosofía de ese artículo, y además, como el artículo estaba siendo cuestionado en forma plebiscitaria, algunos abrogaban el derecho de decir que no estaba vigente, aunque lo estuviera. Dice, lejos de tener un conflicto, hemos resuelto el tema laudándolo con el pueblo. Ahora esos artículos están firmes y por lo tanto se tendrán que aplicar. Ministro, el lunes la justicia dará a conocer su fallo sobre el caso del joven Santiago Cor, y sobre este caso es que el doctor Ojeda ha expresado que si la justicia termina fallando en favor de la familia de Santiago Cor, le va a recomendar a sus defendidos no seguir con ese tipo de procedimientos como el que está en cuestión aquí. Sin embargo, el Ministerio del Interior, a través de usted, ha dado el apoyo claro y enfático, respaldando el accionar policial. ¿Van a seguir en esta línea, sea cual sea el fallo del lunes de la justicia? Bueno, si hay un fallo de la justicia, nosotros podremos discrepar con ese fallo, pero lo vamos a aceptar naturalmente. Nosotros no presionamos a la justicia como se ha querido instalar. Nosotros creemos que cuando un policía actúa bien, actúa correctamente, necesariamente se le tiene que dar el respaldo. Si esta instancia, tanto la fiscal primero y después la justicia después, determina que hubo una situación de delito, aunque no sea culposo, delito al fin, bueno, tendremos que aceptar el fallo de la justicia, y la instancia jurídica le da la posibilidad de apelar a ese fallo, apelar a esa condena, y por lo tanto estaremos, por supuesto, ayudando a que el mismo se dilucide y que la justicia prevalezca, o sea, que sea justo lo que se haga. Nosotros decimos, y volvemos a reiterar, de que la policía que actuó en el departamento actuó justamente cumpliendo la ley de procedimiento policial que así establece que debe actuar. Entonces me tendrán que explicar, por supuesto, con los argumentos que se hagan en su momento, por qué se entiende que no actuó en función de lo que establece la ley de procedimiento policial. Sí. Ahí veremos si estamos de acuerdo con esos argumentos o no. Pero siempre aceptaremos el fallo, y la instancia de la gente que está acusada podrá perfectamente hacer la apelación del caso. Correcto. Heber, se conocerá en los próximos días, en abril, la evolución de las cifras de los distintos delitos. Usted en las últimas horas reconoció que seguramente se esté procesando un aumento con respecto a evoluciones anteriores de los homicidios, no así del resto de los delitos. ¿Cómo es la evaluación en términos generales de esta evolución? Mire, nosotros vamos a mirar el trimestre. Me da la sensación, producto de los partes que leo todos los días tengo que leer los partes de todo el país, de que, sobre todo en enfrentamientos que se han dado aquí en Montevideo, entre bandas y entre gente que de alguna manera delinque por territorio, que estos han aumentado, me da la sensación. Pero vamos a mirar los números, vamos a mirar qué es lo que nos dice el observatorio. Una vez que tengamos los números tendremos que hacer un análisis. Nosotros creemos que esto podía suceder porque el homicidio, porque en la medida que la policía lucha y cerca las zonas en donde se origina y se hace y se genera, sobre todo en materia de narcotraficante y en el narcomenudeo, se achica, se cierran bocas de pasta base, se incautan, las esquinas, las bocas son más disputadas en gente que está acostumbrada a matar, gente que está acostumbrada a la violencia, que vive la violencia, que lamentablemente se crió en la misma
y por lo tanto recrudece en las cuentas los enfrentamientos que se dan, sobre todo con gente que pertenece a la banda, ese que se disputa el territorio, ¿no? Heber, la última, ahora sí la del estribo. Usted es un actor político, un dirigente político de vastísima experiencia, lleva varias décadas en la actividad política y conoce perfectamente cómo funciona. En esta lógica de una oposición que ha puesto bastante foco dentro de lo que es su accionar como oposición en el tema seguridad, y en particular ahora parece tenerlo usted como una figura a la cual seguramente esté sometida a un análisis permanente. ¿Cómo lo percibe usted desde su rol, habida cuenta que es un ministerio muy complejo, y además que este gobierno, encabezado por Luis Lacalle Pou, ha demostrado que incluso ha dado indicios que pueden llegar a haber eventualmente cambios ministeriales? ¿Cómo lo percibe usted jugando este rol tan complejo? Nosotros asumimos esta tarea con responsabilidad, producto de que uno de nuestros principales jugadores, y realmente por una trayectoria muy amplia dedicado a estos temas, como fue Jorge Larrañaga, nos deja en esta, se puede decir, selección de la coalición para estar en los distintos ministerios, muy rengo de quizás el principal tema que tenía el gobierno, no el principal porque el económico siempre es el principal, pero en sensación de la población y en el reclamo que se hacía previo a la elección, era justamente dar normas para que la gente pueda vivir en paz, pueda vivir sin miedo, como decía Jorge. Entonces, frente a esa situación, yo primero agradezco al presidente la confianza de otorgarme esta tremenda responsabilidad, que en los principales temas que tiene el país, bueno, yo estoy al frente de uno de ellos, quizás el más difícil de todos, pero nosotros no elegimos las canchas, nosotros somos soldados del partido, y en ese sentido tenemos que asumir la responsabilidad, porque lo más importante es que el gobierno le vaya bien y que cambiemos la seguridad. En estos 2 años de gobierno de la coalición, hemos podido bajar, como he demostrado en cifras, un 23% del homicidio, hemos podido bajar un 19% de las rapiñas, hemos podido bajar un 18,8% de los hurtos, hemos bajado un 36% del abigeato. O sea, los números son buenos en cuanto a que el rumbo que hemos establecido es el correcto. ¿Cómo fueron los 5 años del Frente, que había prometido bajar el 30% las rapiñas, que era el compromiso electoral? Bueno, no solamente no se bajó el 30%, sino que subió un 50% las rapiñas en el Uruguay, en el periodo del Frente Amplio. Y subieron además los asesinatos, los homicidios, un 45%. Y subieron además los hurtos, que subieron a un 47%. Y por supuesto no subió el abigeato en los 5 años que le tocó gobernar el Frente Amplio. Esos son los números del Frente Amplio. Y se señalaba en esa época que era prácticamente imposible poder detener este ascenso, porque teníamos que acostumbrarnos a vivir en una sociedad violenta. Nosotros cuestionamos mucho ese concepto y esa inacción de la policía, y por lo tanto hemos podido revertir que se podía bajar, no solamente que no subiera como estaba subiendo, detener esa suba, además de detenerla, bajarla. Yo creo que es un éxito del cual me siento parte, porque ya voy a cumplir 1 año en la cartera. En mayo cumplo 1 año, el 25 de mayo, al frente de la cartera, y espero tener la tranquilidad de haber cumplido con mi deber. Es momento de poner las barbas en remojo.